dirección. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Bueno, que Dios quiere que nosotros encontremos dirección, o mejor dicho, que busquemos que Dios nos dirija, porque Él está interesado en dirigir nuestra vida frente a las necesidades que a veces se nos presentan. Si ustedes miran un poquito el Salmo 32:8, que dice, el Señor dice, según la Nueva Versión Internacional, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Bueno, acá está el versículo 8, pero si ustedes lo pueden leer al versículo 9, y quien tiene Biblia en este momento para que lea el versículo 9, se van a dar cuenta de otra cosa. Así que mientras ustedes buscan el versículo 9 y lo leen, vuelvo a leer el versículo 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora sí, el versículo 9. ¿Quién tiene para leerlo? Ahí lo leo. No sea, No. no siento. Sí, adelante, nena. Es como el caballo o como el mulo, sin Sí. entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno. Bueno, si Porque ustedes... Sí, no, adelante. porque si no, no se acercarán a ti. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que encontramos ahí en estos pasajes bíblicos que nos dice el salmista? Bueno, es algo así, como Dios está describiendo, o describe a algunas personas como el caballo, o como el mulo, que necesitan ser controlados por frenillos y por cabestro. En vez de permitir que Dios le guíe paso a paso, le dejan, o sea, se comportan, mejor dicho, las personas de una manera obstinada y no le dejan a Dios otra opción. Entonces Dios debe buscar lo que a veces no nos gusta, o mejor dicho, Dios usa la disciplina o el castigo para que le sigan siendo fiel a Él o útil. Y ustedes saben muy bien que Dios nos ama y nos ama con mucho amor, y Él tiene también mucha sabiduría y Él desea para nosotros lo mejor, pero a veces acude, en este caso, a la disciplina, y Él nos ofrece guiarnos a lo largo del mejor camino para nuestra vida. No que no seamos como los caballos o como el mulo, que a veces tienen que ponerle el cabestro, ¿no es cierto?, o los frenillos, sino que seamos personas donde Dios pueda guiarnos. Y casi todo el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús prácticamente fue un ejemplo para nosotros. ¿En qué sentido fue un ejemplo? Bueno, porque Él dijo que el Señor, o sea, Él hizo todo lo que su Padre le dijo que hiciera, o lo que le mostró que hiciera, ¿no es cierto? Y ustedes tienen ahí en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y Juan 5:19 también dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente le aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Bueno, ahí ustedes tienen una serie de pasajes bíblicos que prácticamente muestran lo mismo que dice Juan, ¿no es cierto? Perdón, estos pasajes están en Juan, pero hay otros pasajes de Juan que dicen lo mismo. Recording in progress. De que el Señor Jesús, o dan a entender lo mismo, de que el Señor Jesús hizo todo conforme a la voluntad de su Padre.
Y me parece que esa es la intención de esta primera parte. Dios quiere darnos dirección. Dios quiere dar dirección a su pueblo. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Y uno de esos ejemplos es Jesús, encontrando dirección y haciendo la voluntad de su Padre. Y esta forma de vida que mostró el Señor Jesús, prácticamente no comenzó con el Señor Jesús, sino siempre fue el ideal de Dios para todos sus siervos, porque podríamos decir que desde la creación podemos ver a Dios conversando y dando dirección a Adán y a Eva. Si ustedes se recuerdan, Él le dijo a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, que fueran fructíferos. Ahí ustedes tienen que poner en esa parte, en ese espacio en blanco, Él le dijo que fueran, mejor dicho, Él le dijo a Adán y a Eva que fueran fructíferos y que se multiplicaran y que llenaran la tierra y la sojuzgaran y la gobernaran, o mejor dicho, que gobiernen sobre los peces, aves y el resto de los animales. De nuevo, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Bueno, el modelo del Nuevo Testamento de que Dios quiere guiar a su pueblo, lo encontramos en la persona del Señor Jesús. Él fue un buen modelo. Pero también podemos encontrar que en el Antiguo Testamento Dios quiso dar dirección a todos sus siervos. Y comenzó primero ¿con quién? Con Adán y con Eva. Él dijo, miren, fructifiquen, llenen la tierra y gobiernen la tierra. Y ellos obedecieron. Eso es para mí encontrar dirección. No fue el único caso, porque también Dios instruyó a Noé que construyera un arca para escapar del juicio de Dios. Y él dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construirla. Y bueno, además está decir que Noé siguió al pie de la letra los detalles de parte de Dios. Noé no fue el único caso. Después de Noé encontramos a Abraham. Dios le llama a Abraham y le pide o lo invita a salir de su país para ir a una tierra a la que él le mostraría. Así que Dios no tan solo conversó con Adán y Eva, sino también con Noé. También conversó con Abraham, y no conversó una sola vez con Abraham, sino que conversó con Abraham todo el resto de la vida de Abraham. Un poco más adelante podemos también ver que Dios conversó y fue amigo de Moisés, y no tan solo de Moisés, sino también de Josué, porque tanto a Moisés y a Josué le pidió que vayan a escuchar su voz en la tienda de reunión. Ahí ustedes tienen la página número 42 de su librito, ¿no es cierto? Ahí en la viñeta que está en el puntito que está arriba, Dios dice así: Dios habló a Abraham diciéndole que dejara su país e ir a una tierra que él le mostraría. Y eso aconteció así. Después, Dios le dijo a Moisés, o le mostró a Moisés el lugar donde Moisés y donde Josué fueran a escuchar a Dios, y ese lugar se le llamó tienda de reuniones o tienda de reunión. Bueno, más adelante tenemos ese pasaje que tiene que ver con Éxodo 33 del 7 al 11, pero para aclarar un poquito, esta tienda de reunión no era el tabernáculo,
que más tarde se creó para el culto al Señor y para el ofrecimiento de los sacrificios. Este era simplemente un lugar para estar con Dios. Pero no solo los líderes podían ir ahí a consultar con el Señor, sino también todo el pueblo podía entrar a ese lugar para escuchar la dirección de Dios. Si leemos Éxodo 33:7, dice: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tierra de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. En una ocasión, Dios llevó a Moisés a una montaña, donde le mostró una visión celestial de cómo debía de ser el tabernáculo con el más mínimo detalle. Luego Dios advirtió a Moisés que hiciera el tabernáculo terrenal según el patrón que había visto. Bueno, esto lo tenemos en Éxodo 25, 9 y también versículo 40. Pero ahí usted tiene una cita bíblica en Hechos 7:44 de la Nueva Versión Internacional. Dice: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Hasta aquí voy viendo algo muy interesante. Dios da dirección a su pueblo. Y la lección nos dice y refuerza con algunos pasajes bíblicos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eso es lo que quiere Dios, dar dirección a su pueblo y obviamente quiere dar una dirección a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es lo mejor. Entonces, no seamos como los caballos y no seamos como el mulo que tienen que ponernos, como dice en este caso, el frenillo o el cabestro, ¿no es cierto? O bien, o no permitamos que Dios tenga que acudir a la disciplina para que nosotros podamos caminar, quizás como a Él le interesa. Pero lo que nosotros debemos aprender es que Dios desea darnos dirección a nuestra vida, a nosotros y también a su pueblo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere darnos dirección? Bueno, porque esta siempre ha sido la mejor manera de vivir y también ha sido la mejor manera de ministrar, de escuchar a Dios, ¿no es cierto?, para luego imitarlo y trabajar aquí en la tierra. La iglesia primitiva, si ustedes recuerdan, la iglesia primitiva vivió en mucho sentido lo que nosotros estamos viendo acá. Es decir, buscó la guía de Dios en todo momento. ¿Se acuerdan uno de los pasajes muy importantes que está en Hechos capítulo 4, cuando eran perseguidos y creo que a Pedro le habían amenazado de ponerlo preso y entonces la iglesia al unísono oró al Señor y entonces Dios le contestó, ¿no es cierto? Dice que todo el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, me parece que estaba acostumbrada a buscar la guía de Dios. Ahora, tenemos otros ejemplos más que nos pueden ayudar a, por ejemplo, a pensar que es muy importante buscar la guía de Dios. Y no es para nada elogiante pensar que uno puede servir al Señor en donde uno le quiera, porque algunos pueden decir, no importa donde vos puedas servir al Señor, lo importante es que le sirvas. Bueno, al parecer este pensamiento
parece que no tiene mucho respaldo bíblico, porque el respaldo que encuentro es el siguiente: sí importa dónde Dios quiere que vos sirvas. O sea, es interesante servir al Señor, pero es interesante servirlo en donde Dios quiere que le sirvamos, no donde a mí me parece o donde a mí se me antoja. Perdonen la expresión, sino la idea es que podamos servir al Señor donde Dios quiere que lo hagamos. ¿Algunos ejemplos en la Biblia tenemos de eso? Sí. ¿Se acuerdan la historia de Felipe y el eunuco? Felipe estaba ministrando en Samaria cuando un ángel le dijo que se dirigiera al camino que va de Jerusalén a Gaza, en el desierto. Y cuando un carruaje se acercó, ¿qué pasó? El Espíritu le dio instrucciones para unirse a ese carruaje. Si no recuerdan, este pasaje está en Hechos capítulo 8. Entonces el eunuco de Etiopía, funcionario, viajaba en el carruaje e iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía completamente lo que Isaías estaba diciendo. Entonces Felipe se lo explicó y como resultado el eunuco se convirtió y fue salvo. Lo importante de este pasaje es que el Espíritu le dio instrucciones a Felipe. No es el único caso. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba por viajar a Macedonia? Y entonces Pablo, Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10, ahí ustedes tienen la página 42, dice que atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa era la visión en la que Pablo había tenido durante esa noche. Había visto un hombre de Macedonia que le estaba diciendo: pasa a este lugar, pasa a nuestro lugar y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, estoy en la página 43, en la parte de arriba, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces, sí importa dónde nosotros podemos servir. Es decir, si hice mucho entrevero y no me entienden, esto es lo que quiero remarcar. No puedo decir, no importa donde yo quiera servir al Señor, con tal de servirlo. No, lo mejor es, sí importa dónde yo quiera servir al Señor. Si el Señor quiere que yo esté allá, ahí quiero estar. No donde a mí me parece que yo debo estar, sino si el Señor me muestra ese lugar, ahí donde debo estar. Fíjense en este pasaje que acabamos de leer, 2 veces el Espíritu Santo le dijo a Pablo y al grupo que no fueran a lugares a lo que sentían que debían ir, a la provincia de Asia y de Bitinia. Y luego por la noche, Pablo recibió una visión que tenía que ir a Macedonia. Estamos hablando de Europa. En su lugar, en lugar de ir a otro lugar, a Asia, fue a otro lugar, en este caso a Macedonia. Así que sí importa dónde podemos servir al Señor. Ahora, fíjense lo importante que dice el estudio. Dios dirigió una iglesia entera cuando estaban ayunando y orando. Ustedes tienen ahí para un espacio en blanco, ahí en la página 43 arriba, y dice: Dios dirigió una iglesia entera cuando estaban
ayunando y orando. Hechos 13, versículo 2 al 3, muestra esto. Mientras ayunaba la iglesia de Antioquía y participaba en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y así que después de ayunar, orar e imponerle la mano, lo despidieron. Qué hermoso sería que nuestra iglesia se deje conducir por el Señor. Y quizás podríamos también pensar, qué hermoso sería que las iglesias del Señor, en este momento estoy pensando en las congregaciones, pero la iglesia del Señor es una sola. Qué hermoso sería que la iglesia del Señor se deje conducir por Él. Es un hermoso deseo y es un buen motivo para orar, de que el Señor dirija a su pueblo. Isaías profetizó acerca de que llegaría el día cuando el pueblo de Dios sería guiado por su voz. Ahí en Isaías 30, 21, ustedes tienen la cita bíblica. Ya sea que te desvíe a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. A veces la dirección de que nosotros recibimos puede llegar a ser la dirección que hemos pedido. Hoy he estado pensando, yo hace muy buen tiempo atrás que hay un pasaje de la Biblia que siempre me golpea, como diciendo, ese pasaje que creo que no recuerdo dónde está, pero dice: la religión sin mácula es visitar a los presos, visitar a las viudas, no sé si visitar o cuidar de los huérfanos. Y ese pasaje siempre me venía a la memoria. Y bueno, en la iglesia donde nosotros estamos no tenemos casi huérfanos, no tenemos huérfanos, pero sí tenemos viudas. Y yo he estado pensando en los presos, que prácticamente nunca he tenido, hace muchos años que no tengo contacto con ellos, que no hice nada por ir a visitarlo, por llegarme a entregarle una Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta semana, después de, no quiero decirle que he estado pidiendo arduamente de ir a visitar a los presos, pero parece que Dios escuchó mi oración. Y esta semana fui en 2 oportunidades a ver a 2 presos. Y me he sentido, y yo he sentido mucho gozo en mi corazón. Y también me he sentido como, ¿viste cuando haces una obra buena? Bueno, así me he sentido. Me he sentido gozoso de haber hecho algo mínimo para aquellos que están privados de la libertad. Y entonces, pensando en mi caso, en la lección de hoy, a veces la dirección que recibe es la dirección que pediste. Yo le pedí al Señor eso hace un tiempo atrás y ahora la recibí. Y también hay ocasiones que la dirección que recibes es algo que no estaba buscando o esperando. Puede cambiar las cosas. Lo que yo sé es que a veces Dios te sorprende. Bendito sea Dios que nos siga sorprendiendo. La lección habla ahora de 6 pasos para recibir y experimentar la voluntad y la dirección de Dios. Y el primer paso tiene que ver con
el sometimiento a la voluntad de Dios, o bien sométete a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros queremos recibir y experimentar la voluntad y la dirección de Dios, debemos someternos a la voluntad de Él. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, debemos comenzar por someternos completamente a la voluntad de Dios, ya sea de una manera positiva o una manera negativa. ¿Se acuerdan la vida de Job? Cuando fue probado, y Job hizo algo que nosotros no lo hacemos. Después de que Dios permitió toda la catástrofe que le vino a Job, él hizo algo muy interesante, adoró a Dios. Lo adoró a pesar de que no entendía lo que le estaba sucediendo. Ahora, lo que yo estoy diciendo acá es que debemos someternos a la voluntad de Dios, así sea de una manera positiva o negativa. Y si a veces nosotros no queremos la dirección de Dios en nuestra vida, entonces no importa lo que a veces podamos decir, porque nos vamos a posicionar ante Dios de tal manera que su voz se filtre y vamos a torcer su voz. A ver, le explico un poquito mejor. A veces no queremos la dirección de Dios sobre nuestra vida. Entonces, no importa lo que podamos decir. Por más que Él nos diga algo, nosotros no vamos a hacer lo que Él nos dice. Así que cuando estemos viviendo alguna dificultad y busquemos la dirección de Dios, probablemente Él nos dé la salida. Si es que deseamos escuchar su voluntad, escuchar su voz y hacer su voluntad. La segunda cosa que estoy viendo acá en el estudio tiene que ver con recibe una palabra personalizada, en el punto número 2. Y ya en las secciones anteriores hemos estado hablando de la palabra rema. Es decir, cuando el estudio dice recibe una palabra personalizada, ahí usted tiene entre paréntesis la palabra rema. Ya nos han explicado anteriormente que la palabra rema es para vos, es una palabra para vos. Y no quiero entrar porque eso me hace retroceder. Pero tiene que ver con el qué. La palabra rema tiene que ver con el qué. Y lo que hemos aprendido, que este es el rema, o esta es la palabra, o este es el mensaje para mí, o para vos. Y siempre debemos hacernos una pregunta. Por ejemplo, ¿esto es lo que tú quieres que haga, Señor? Muchos creen que puertas abiertas o puertas cerradas son todo lo que se necesita para discernir la voluntad de Dios. Bueno, al parecer el pastor Rey no está muy de acuerdo con esto, porque acá dice en su estudio, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de que una puerta esté abierta no significa que Dios quiere que tú pases a través de ella. Hay algunos pasajes bíblicos que pueden ayudarnos a entender un poquito mejor esto. Pablo y Silas estaban en la cárcel y aunque Dios le había quitado las cadenas y abierto las puertas de la prisión, ellos no salieron. Al contrario, se quedaron adentro alabando al Señor. El hecho de que una puerta se cierre no significa que Dios no quiere que pase a través de ella. A veces Él quiere romper las puertas
y mostrar su poder y gloria a través de ella. Tenemos un ejemplo en la Biblia que puede ayudarnos a pensar. Las puertas de Jericó se cerraron, pero Dios derribó las puertas, muros, y cayeron a través del poder devastador. Otro ejemplo, cuando los discípulos vieron a la enorme multitud que estaba hambrienta y cansada, instaron al maestro para enviarlo de regreso a casa. En su lugar, él respondió: denle ustedes de comer. Ellos preguntaron: bueno, ¿pero con qué, Señor? Volviendo un poquito a esta palabra rema, creo que el pastor Rey nos hace pensar de que el hecho de que una puerta esté abierta no significa que debes pasar por ahí. O el hecho de que una puerta esté cerrada no significa que debas atravesarla. Tengamos cuidado. En ese caso, debemos seguir pidiendo y buscando y llamando hasta que Dios nos conteste o nos confirme con claridad. Yo lo entiendo así. Muy bien. Después dice, ¿cuándo esperar la respuesta por dirección? ¿Cuándo esperar la respuesta por dirección de Dios? Bueno, el estudio dice inmediatamente, cuando perseveras en la oración, al leer la Biblia, en el transcurso de tu día y mientras duermes o cuando despiertas. A menudo puedes recibir una respuesta o dirección tan pronto dejaste de escuchar intencionalmente. No sé si esto le ha pasado a ustedes, pero por lo menos puedo verlo en algunos ejemplos bíblicos. Y cuando Pedro estaba preso y los discípulos estaban orando, ellos estaban orando, Pedro había salido ya de la prisión, ya estaba golpeando la puerta y alguien atendió a Pedro, pero cuando dijo Pedro ya está con nosotros, los que estaban orando no le creyeron. A menudo puedes recibir una respuesta o dirección tan pronto cuando dejaste de escuchar intencionalmente. A veces la respuesta de Dios viene rápida, ¿no es cierto? Pero a veces debemos esperar. Por lo general, en mi caso en particular, en muchas situaciones no ha sido así, de una respuesta rápida o de una dirección rápida, sino más bien he tenido que esperar en muchas oportunidades. En ciertas ocasiones, cuando la persona no obtiene una respuesta inmediata, caen en pánico y toman las cosas en sus propias manos, y esto podría ser un error. Eso es lo que a veces hizo, o lo que hizo Saúl con Samuel. ¿Se acuerdan la historia de Saúl y de Samuel? Cuando Samuel no se presentó inmediatamente, Saúl avanzó en la batalla y él tenía orden que tenía que esperarlo a Samuel. Creo, eso recuerdo que dice el pasaje. Pero Saúl, no sé, directamente habrá considerado de que no tenía que haberlo esperado a Samuel, o mejor dicho, desobedeció a Dios, y así también le fue. También creo que acá dice el estudio en la página 44, dice, ¿cuándo esperar la respuesta por dirección de Dios? Bueno, inmediatamente, cuando perseveras en la oración, a leer la Biblia. Realmente Él puede otorgarnos información adicional sobre su palabra.
o a través de un pasaje de la Biblia, o trae un pasaje a la mente que nos permita actuar y orar con mayor eficacia. También puede ser que quiera darnos una profunda certeza de cuál es su voluntad. Pero es decir, el estudio creo que está tratando de ayudarnos a entender de que cuando queramos esperar la respuesta sobre la dirección de Dios, necesitamos leer la Biblia. Y al leer la Biblia, Él puede darnos un pasaje de la Escritura o puede traernos a la mente algún pasaje de la Biblia que nos haga actuar, pero también que nos haga orar. Y eso va a traer mayor eficacia. También dice en el transcurso del día. Esto significa en lo que pasa en tu día. Y a veces nosotros creo que no nos enfocamos, pero me parece que tiene que ver con que nosotros debemos poner mucha atención en las respuestas que recibamos de parte de Dios en el día. Y esas respuestas pueden venir a veces a través de una circunstancia o a través de un evento. Puede venir en lo que a veces estás leyendo un libro o una revista, o a través del comentario de alguien en una conversación cotidiana. Creo que Dios nos responde a veces con lo que uno vive en el día. Por eso es que debemos estar atentos a sus respuestas, ¿no es cierto?, que recibimos durante el día. Y que tengamos bien, o sea, los sentidos o los oídos bien abiertos para escucharle. También el estudio dice mientras duerme o cuando despierta. Bueno, si yo tengo que hablar acerca de esto, la verdad prefiero callarme. Creo que Dios, por lo general, hasta aquí nunca me ha hablado por medio de sueños, porque no recuerdo los sueños, pero sí sé que lo hace por medio de sueños, porque eso es lo que dice la Biblia. Dios habló a muchos personajes de la Biblia por medio de sueños. Lo hizo con José, lo hizo con Jacob. Dios habló por medio de ángeles. Bueno, conmigo, no sé, no me ocurrió, pero no significa que no puede suceder. En mi caso particular, Dios me habla siempre por medio de su palabra. De nuevo, puede hacerlo por otro medio también. Pero acá el estudio dice que a veces la respuesta de Dios para encontrar su dirección viene cuando estás durmiendo o bien cuando te despiertas. Y la respuesta puede venir a través de un sueño o aparecerá poco después de despertar en la mañana. Hace 3 días mi esposa dice, he tenido un sueño muy feo. Y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué soñaste? Bueno, dice, por lo que recuerdo, estábamos los dos solos y estábamos viajando en un colectivo. Y entonces vos te bajaste del colectivo y me dejaste sola. Y entonces no sabía qué pasaba, pero es como que vos no estabas conmigo. Y yo le pedía más, que me contara más, y ella me dice, no, la verdad es que no te puedo contar más nada porque no recuerdo más nada. No, dice, seguramente no es nada. Y yo le dije, bueno, anotalo para que no te olvides, porque probablemente la respuesta podría aparecer más adelante. Y me parece que quedó como satisfecha de la propuesta de anotar. Y creo que es una buena idea para aquellos que piensan de que Dios no nos habla en sueños. Podríamos anotar, porque probablemente más adelante pueda ser
una respuesta a algo que Dios quiere mostrarnos. Y aquí el estudio dice que la respuesta puede venir a través del sueño, pero también puede venir después durante la mañana. También dice, Dios puede responderte en 4 formas. Número 1, sí. Sí con condiciones o un cambio de dirección. La respuesta puede venir de otra forma, que Dios te dice no. O la respuesta puede venir diciéndote espera. Otra forma de confirmar, mejor dicho, otra forma de que habla acá el estudio de 6 pasos para recibir o para experimentar la voluntad y dirección de Dios, tiene que ver con la confirmación de una palabra rema, mejor dicho, y aquí el punto número 3 dice, confirma una palabra personalizada, la palabra rema. Y ahí tenemos casi como 7 o tenemos como 6 cosas para considerar. Número 1, considera si infringe algún principio de la Escritura. ¿Qué significa esto? Bueno, no puede contradecir los principios de la palabra escrita de Dios. Debe estar dentro de los parámetros señalados por la Escritura. Por ejemplo, cualquier voz que promete desaparición total del sufrimiento y el fracaso, seguramente no es la palabra de Dios. Esto tiene que ver con considerar si esa confirmación, si esa palabra rema, ¿no es cierto?, viola algún principio de la Escritura. Y bueno, ¿qué es violar algún principio? Bueno, por ejemplo, si cualquier voz que viene prometiéndote que la vida cristiana no vas a sufrir o pare de sufrir como está la Iglesia Universal, bueno, esa no es palabra de Dios. Porque lo que encuentro en la Biblia es algo diferente. Los cristianos deben prepararse para sufrir. Entonces debemos considerar si viola el principio de las Escrituras. Número 2, reflexiona en el tono de la palabra o el mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Lleva el tono distintivo de la voz de Dios o del enemigo? Por ejemplo, si Dios nos va a señalar un pecado, lo hace con convicción, amor y esperanza, atrayendo al pecador hacia él mismo y al arrepentimiento. En cambio, Satanás te acusa al pecador, pero cuando lo hace con condenación, esperando desanimarnos al punto de que simplemente nos rindamos o nos sintamos indignos para continuar. Entonces, esa palabra personalizada, debemos ver el tono de esa palabra o el mensaje de esa palabra. ¿Lleva un tono distintivo de la voz de Dios o lleva un tono más bien acusador, como para pensar que no viene de parte de Dios y que viene de parte del enemigo? Otro ejemplo, si esa palabra trae confusión o ansiedad y no trae un fruto apacible de justicia, es la palabra del maligno y no es la palabra de Dios. Por ejemplo, esa palabra eleva tu ego, entonces no es la palabra de Dios. Estas palabras deben ser rechazadas de inmediato como una mentira del enemigo. Número 3, pregúntate si la palabra fue recurrente. ¿Qué significa eso? Bueno, una buena idea recurrente es a menudo una indicación de que Dios te está hablando. El ejemplo de que Dios haya llamado a Samuel en 3 ocasiones, tanto Elí entendió después de que era Dios y también Samuel. Como diciendo,
probablemente Dios ya viene, probablemente Dios viene dándote esa palabra personalizada de una forma recurrente, como diciendo, ya te ha dicho anteriormente, ya te lo dijo anteriormente a esa oportunidad y ahora vuelve a decirte. Entonces, debemos considerar si esa palabra fue recurrente, como diciendo, qué indicaciones me viene dando, ya me viene repitiendo. Pueden ser pensamientos recurrentes que sucedieron 2 o más veces, lo que a veces llevan a la persona a prestar atención sobre la situación. Muy bien, algunas personas dejan que esos pensamientos se vayan y ahí quizás sea un error, porque a veces Dios puede buscar a alguien más para que haga la tarea que vos no la querés hacer. No sé si me he dado a entender, pero tengamos presente que a veces cuando Dios quiere confirmar con esa palabra personalizada, pregúntale al Señor, mejor dicho, ya sabes que te viene diciendo en varias oportunidades. Para mí eso tiene que ver con ser una palabra recurrente, como que hay que prestarle atención o prestarle atención. Muy bien. 4. Pide confirmación de tu meditación en la Biblia. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en la Biblia acerca de pedir confirmación a Dios sobre algo que Él nos ha mostrado. Y la vida de Gedeón es uno de esos ejemplos que nos hacen pensar de que Gedeón pidió una señal al Señor y la pidió en 2 partes, podríamos decir. Una, que hubiera un rocío solamente en la lana y el suelo alrededor que estuviera seco. Y la segunda, que la lana estuviera seca y todo el terreno se encontrara húmedo por el rocío. Entonces, esta es la palabra personalizada, que si no la entendés, pedirle al Señor confirmación. Y eso no es una mala palabra. No está mal pedirle al Señor confirmación. Por ejemplo, confirmame, Señor, si esta persona va a ser una compañera idónea para toda mi vida. Y confirmame si yo también voy a ser el esposo que ella necesita. Como es una decisión muy importante y requiere mucha oración, a veces nosotros pedimos al Señor confirmación y no está mal. No es una mala palabra pedirle al Señor confirmación. Ya tenemos el ejemplo bíblico. Entonces, si no estamos seguros, pidámoselo al Señor. Acá tenemos un ejemplo bueno, el estudio no lo muestra, pero sí el manual en este caso del orientador, habla acerca de un pasaje de Isaías, capítulo 7, del versículo 10 al 13, del rey Acaz, que el Señor le dijo a Acaz, de nuevo, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no le basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? En este caso, Dios estaba enojado con el rey Acaz por no llevar a Dios en su ofrenda para recibir una señal. Y vuelvo a repetir algo que creo que ya en varias veces lo hemos dicho, pero me parece que merece mucha atención. Cuanto más grande sea la decisión, mayor es la necesidad de confirmación. De nuevo, Dios no castigó a Gedeón por pedirle una confirmación. Dios le ofreció a Gedeón una confirmación adicional que Gedeón ni siquiera había pedido. Pero fíjense qué bueno que Dios te confirma a pensar de lo que vos no le pidas. Y si le pide, te da la confirmación.
También dice el estudio, ve si tus circunstancias apuntan en la misma dirección. El estudio no muestra, pero habla acerca de recibir consejos de otros, sabios consejos de otros. Puede haber una sensación de que el Espíritu Santo esté obrando en tu espíritu. Y también a veces las circunstancias, como dice acá el capítulo, perdón, en la página 44, donde dice, ve si tus circunstancias apuntan en la misma dirección. Por lo general, a veces nosotros los creyentes vivimos ciertas circunstancias en nuestra vida, como dijimos al principio, positivas y negativas. Y sería bueno que podamos ver si esa palabra personalizada, esa palabra rema, apunta un poco a las circunstancias de las que estamos pasando. En la página 45 dice 4, pídele a Dios que te revele el proceso. Sería, pídele a Dios que te revele el cómo. Volvemos un momentito a la historia de Gedeón. Dios habló a Gedeón su deseo de que lo liberara a los israelitas de los madianitas. Y una vez que Gedeón estuvo de acuerdo, Dios le reveló el cómo. Mejor dicho, le reveló el proceso. Deseaba que liberara a Israel con solo 300 hombres. Bueno, no tan solo creo que debemos pedirle a Dios esa palabra rema que dice el qué, sino también debemos pedirle a Dios que nos revele la palabra cómo, que sería el proceso. ¿Cómo lo hago, Señor? Por ejemplo, Señor, ¿cómo podemos renovar tu iglesia? Bueno, creo que el Señor nos ha mostrado, o nos sigue mostrando, de que esta es una manera de renovar su iglesia, de trabajar para cambiar nuestra mente, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. Y ya veo que es un proceso bastante largo, así que me parece que podemos estar trabajando en el cómo. Es como que estamos centrados en el cómo, en el proceso. Dios nos está mostrando en este caso a aquellos que estamos en la iglesia Peniel, de cómo podemos renovar su iglesia. Bueno, ustedes saben que fuimos a Canadá, volvimos y comenzamos un proceso. Y ese proceso, yo me doy cuenta que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo podemos renovar? Bueno, esta es la manera. Puede durar algunos años más. O bien podría ser que estamos sentando base para el futuro. Pero me interesa porque si ya hay cambios en nuestra vida, o podemos ver pequeños cambios en nuestra vida, especialmente en nuestro carácter, significa que andamos en el buen camino. Entonces pídele a Dios que te revele el proceso. El proceso sería el cómo. 5. Espera por el tiempo divino, que tiene que ver con el cuándo. ¿Qué significa esto? Bueno, aun cuando Dios te dice lo que Él quiere que hagas y cómo quiere que lo hagas, debes esperar el momento adecuado, el cuándo debes hacerlo. Si te apresuras, tal vez puedes destruir lo que Dios está trabajando en ese momento. Espera por el tiempo divino. Me pregunto, ¿cuánto más tenemos que seguir insistiendo, animando, trabajando con todo lo que estamos haciendo? Probablemente debemos seguir esperando un tiempo más,
para que la iglesia despegue como nos gustaría que lo haga. A ustedes les gustaría ver a muchos llegando al Señor. Y a veces, y a los que están viviendo vidas fructíferas. Y me parece que eso no se logra de la noche a la mañana. Pero sí se puede alcanzar. ¿Cuándo? Bueno, ojalá que sea pronto, en el tiempo del Señor. 6. Obedece una palabra rema. Ahí hay un pasaje bíblico que está en Santiago, que dice, Santiago 1 del 5 al 8, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. El manual del guía tiene acá algo que me interesa y dice, no puedes dudar en la oscuridad lo que Dios ya te ha mostrado en la luz. Debemos actuar sobre la palabra que hemos recibido y tienes que moverte en fe, tenés que obedecer. Le confieso a ustedes que todo esto es muy nuevo para mí y que a veces no sé cómo manejar, pero creo que creo que hay algo que la Biblia nos muestra. Santiago dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Señor, danos sabiduría. Y dice, y Él se la dará, porque Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero cuando Él te la dé, no dudes, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dado en la luz. Para mí sería ridículo estar preguntándole ahora al Señor, Señor, ¿será este el camino que hemos escogido de crecimiento? Eso sería para mí dudar, dudar de, podríamos decir, dudar en la oscuridad. Por ejemplo, si en los próximos seminarios que hagamos hay 2 interesados y en todos los mentoreos que podrían venir hay 1 o 2 que se quieren conectar, seguramente muchos de nosotros pensaremos, ¿habrá sido correcto hacer lo que estamos haciendo? Bueno, yo me estoy preparando, pero no de soberbio, sino quiero pensar de que no puedo dudar lo que Dios me ha mostrado en aquel tiempo. Debo perseverar en esa palabra que Dios me ha dado. Hay que continuar y hay que ser firme y creer que Dios puede traernos el crecimiento que anhelamos todos nosotros en la iglesia. Y sobre esto tenés que actuar sobre la palabra que recibí y tenés que moverte en fe. Tenemos que obedecer. Muy bien. Me parece que me extendí una barbaridad, pero lo siento. Está re bien, muy claro, muy claro. ¿Hay alguna pregunta? Muy claro para mí. ¿No fue claro para alguien más? Sería la pregunta. Ay, no. La verdad que es un gran desafío todo esto, ¿no? Pero claro, o sea, como ya vimos en las sesiones anteriores, igual que en los mentoreos, de la necesidad de escucharlo al Señor. Así que ahora haremos a la sesión práctica la
la página 46, ¿verdad? Que tiene preguntas sobre guía y conversación. Em, Paso 1 es para responder las siguientes preguntas. ¿Alguna vez Dios te ha dado algún tipo de dirección? Explica. Y después, la parte B, ¿alguna vez has recibido la dirección en respuesta a una petición específica que le hiciste a Dios? Explica. Y después, abajo, paso 2, son 2 preguntas para buscar responder. Y está bueno reflexionar sobre el caminar de cada uno y preguntarnos, ¿en qué momento sí pedí dirección específica sobre algo? Y después el paso 2, pide a Dios que te dé dirección con respecto a alguna de estas áreas de tu vida. Responde las siguientes preguntas. Por ejemplo, seguridad de la salvación. Sería, Dios, ¿hay algo que querés guiarme en cuanto a la seguridad de mi salvación? Caminar con Dios, carácter, santidad, estado de tu relación con Él. Así que la idea de preguntarle al Señor, ¿en qué área quieres que crezca? ¿Cómo quieres que me acerque más a ti? ¿Hay algo en el cual estoy fallando? Esas son las preguntas. Después, involucramiento en las actividades extracurriculares de los niños. Eso sería para los que son papás, para preguntarle a Dios. Y más, ahora en diciembre, bueno, en marzo, ¿en qué actividades quieres que anote a mi hijo o mi hija? Algo así bien específico. También crecimiento espiritual de los niños, también de vuelta para los papás. ¿Qué hacer con el tiempo libre? Ahora si vienen las fiestas. Bueno, ¿con quién quieres que pase Navidad? ¿Cómo quieres que pase Navidad? ¿Cómo quieres que tenga presente el verdadero sentido de Navidad, como hablamos el domingo, en lo que es el festejo? Son posibles preguntas que podríamos hacerle al Señor para que nos responda. También finanzas, donativos, ahorro, gasto. ¿Qué quiere decirme con cuanto a mis finanzas? La lista sigue en la página 47. Bueno, sobre el ayuno, ejercicio, alimentación, sobre la salud, ¿hay algo que quiere que haga? Evangelismo, ¿hay alguien con quien quieres que hable? Vida devocional, llamado a administrar y desarrollar los dones, ¿hay algo que quiere que haga en la iglesia que no estoy haciendo? Involucramiento en el ministerio, matrimonio, otras relaciones, familia, trabajo, vecinos, planeando de tu agenda, la meta alcanzada, estrategias para mayor efectividad y eficiencia. Siento que en la semana no llego con el tiempo, Señor. ¿Qué quieres decirme? ¿Cómo quieres modificar mi agenda para la semana que viene para que sienta que llegue? O sea, ¿qué quieres modificar? Es tu agenda para mí. Por la iglesia, por la región, el país, el mundo. Y después preguntas sobre algún pasaje en específico. Así que sería la idea que pudiéramos hacer en la em, semana esas preguntas. Pastor, perdón, usted leyó esto, quería explicarlo a usted, yo me mandé por, ¿De sí, qué? ¿De cuál? de esto, de la tarea. O sí, yo. Eh, yo en el paso 2, es como que tengo que buscar una de todas estas y trabajar sobre lo que dice el paso 2. Pide a Dios que te dé dirección con respecto a alguna de estas áreas de tu vida. Claro. Por ejemplo, involucramiento en las actividades extracurriculares de los niños. Bueno, vos dijiste algo muy interesante, pero por ejemplo, si yo tuviera chicos pequeños y estaría yendo a verlo al colegio y la cooperadora, a lo mejor algunos me han visto que puedo trabajar en la cooperadora, eh, sería conveniente que yo me involucre en esas actividades extracurriculares de los niños. eh, si yo lo miro por ahí, digo, no, señor, perdóname, pero si yo me involucro, ya no voy a poder hacer algunas cosas que tienen que ver que realmente son muy importantes. Es como que tengo que buscar una de estas cosas y trabajar. Claro.
Tal cual. Así que esa es la idea, era ahora tomarnos el tiempo en grupo para trabajar estas preguntas, que sí podemos hablar un poquito en grupo, pero se va el tiempo. Y después, en la página 48, bueno, en la página 47, perdón, 47, sigue el paso 3, que después de haberle hecho una pregunta específica a Dios y haber escuchado su respuesta, obviamente pedirle que confirme a lo largo, ¿no? Pide confirmación de Él, para no tomar decisiones arrebatadas en base a una sola conversación con Él. Después, la página 48 describe la tarea para la semana. Dice, usando el manual de participante y la categoría de oración sugeridas en el apéndice F, que es al final del cuaderno, hay otra lista. Uno puede elegir la lista que está acá, que recién leímos, u otra lista que está al final, como quiera. La idea es todos los días hacerle una pregunta distinta al Señor para practicar esto de pedir su guía específica en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, creyendo que a Dios realmente le interesa todas esas áreas de la vida que acabo de mencionar. Em, y quizás sobre algunas de ellas tiene cosas muy específicas para indicarnos. Eso sería como la intención de la tarea. ¿Se entiende en ese sentido? De buscar su guía específica sobre cuestiones específicas en la vida. Así que bueno, quizás ahora lo que podremos hacer es sacar la foto grupal como siempre hacemos y que alguien nos mande a los grupos. Y en los grupos podemos quizás responder las preguntas en la página 46 o si no, quizás por poco tiempo que hay, que cada uno elija una pregunta de esta lista y lo trabaje en el tiempo que tenemos. Porque si no, al final tomamos el tiempo para responder la pregunta y no para escuchar a Dios, que es siempre la trampa de todo esto, ¿no? Em, Así que bueno, si les parece, sacamos la foto primero y después ya podemos ir a lo... A todos esos tres. Sí. Júntense, mujer del barrio este 2, por favor. A nosotros. A nosotros. Sí, ustedes son del barrio este 2. 95. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sonreír para la foto, tenés que hacer. Sí. Elena, no te veo. Ahí está. Muy bien. Perfecto, sonrían. Perfecto. Muy bien. Vamos a los grupos, entonces, y cada uno elija una pregunta de esa lista para hacer el señor y comenzar a escuchar y conversar con él sobre algún asunto particular. Cualquier duda, su líder de grupo puede explicarlo mejor. Así que, vaya. Un saludo. ¿Ah?